La gran mentira del deporte profesional no es la estadística manipulada, sino la creencia tóxica de que la frustración personal puede justificar el desprecio público hacia la excelencia ajena. Piensen en esto. Un jugador de élite, con números que el 99% de la liga envidiaría, se atreve a escupir sobre el premio más sagrado del béisbol. La pregunta no es si estaba enojado, sino hasta dónde llega la arrogancia antes de que el deporte mismo te castigue con una severidad histórica. Esa es la profunda lección, el abismo entre el talento y el carácter, que 306 Open News va a destapar con ustedes ahora mismo. El clip era devastador. No era un lamento, sino una declaración de guerra contra la objetividad. Lo que se filtraba a través de la pantalla no era una corrección fáctica, sino un intento burdo de Phuong Gai de legitimar su propia rabia, de envolver su derrota en un manto de injusticia percibida. Pero el verdadero fuego vino después, cuando al escuchar el nombre de Kyle Schwarber, Phuong Gai emitió una risa nasal apenas audible y espetó. Si me ponen por debajo de él, es una broma, francamente. Pero su golpe de gracia, la frase que congeló el aliento de comentaristas y paralizó los estudios de ESPN y Fox Sports, fue: incluso si saliera primero, no aceptaría un premio tan ridículo. En ese instante, los rostros de los periodistas se petrificaron, y el silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier abucheo. Pocas veces, si alguna, en la historia reciente, un atleta había proferido un insulto tan descarado contra uno de los honores más grandes de su disciplina. ¿Entendía Phuong Gai la magnitud de su insolencia o buscaba la provocación deliberadamente? De cualquier manera, una onda expansiva sin precedentes era inevitable. Las redes sociales explotaron, siendo los fans de los Phillies y los Dodgers, en particular, los más vocales. ¿Qué te crees que es esto? No es un torneo para satisfacer tu ego individual. Los números reflejan la diferencia de nivel, clamaban. Los expertos, meneando la cabeza con decepción, concordaron. Entendemos la frustración, pero esto solo devalúa su propia marca. Es una espiral autodestructiva. Mientras la ira y la autojustificación de Phuong Gai se extendían, los periodistas se apresuraron a recordar la fría realidad estadística. La discusión no tenía mérito ni por un segundo. Los logros de Shohei Ohtani eran claramente estratosféricos. Como bateador, su OPS de 1.014 y 45 jonrones eran devastadores. Y como lanzador, sus 62 ponches y efectividad de 2.87 lo confirmaban como un fenómeno bidireccional que reescribió la MLB. ¿Quién puede decir seriamente que está al nivel de Ohtani?, se preguntaban los analistas. La opinión era unánime y abrumadora. Luego estaba la comparación con Kyle Schwarber, quien en la Liga Nacional lideró la carrera de jonrones con 50 bambinazos, superando momentáneamente incluso a Ohtani en esa métrica de pura potencia. Un periodista declaró: Schwarber dominó la liga por pura fuerza de bateo. Su presencia era innegablemente fuerte. Entonces, ¿dónde quedaba Phuong Gai? Si bien sus 43 jonrones y 38 robos lo acercaban a un codiciado 40-40, su valor global de impacto en el equipo, medido por métricas avanzadas, lo situaba claramente por debajo. La realidad implacable, respaldada por los datos oficiales, era que Ohtani registró un WAR de 9.4, Phuong Gai 5.8 y Schwarber 4.9. Esta diferencia objetiva era el fundamento inquebrantable de la votación del MVP, una verdad que no respondía a la emoción o al orgullo herido. En el segmento postdeclaraciones, los analistas de la MLB Network lo señalaron de manera unánime.
Que Fuangai sea tercero es la conclusión lógica. La comparación con Otani no se sostiene, y las razones por las que está detrás de Schwarber también son claras. No había emoción excesiva en sus palabras, solo el análisis frío y profesional. Y esta calma fue lo que terminó de aislar a Fuangai, demostrando al público que su arrebato de frustración no tenía base fáctica. Los números, lejos de consolarlo, se alinearon implacablemente como evidencia en su contra. Aaron Judge, el MVP de la Liga Americana de ese año, debería haber estado disfrutando de un día de pura celebración. Sin embargo, la primera pregunta que le lanzaron en la sala de prensa no fue sobre su temporada, sino sobre la diatriba explosiva de Fuangai. Al oír el nombre, una microexpresión de sorpresa cruzó el rostro de Judge, pero fue reemplazada casi de inmediato por una calma profunda, una resignación del que ya lo ha visto todo. Su media sonrisa se desvaneció, su mirada se hizo aguda, y la atmósfera se cargó de tensión. Antes de hablar, Judge guardó un segundo de silencio, corto, pero pesado como el plomo. Y cuando finalmente habló, sus palabras fueron concisas, gélidas e irrefutables. La envidia no engendra grandeza. Cambiemos la pregunta. Eso fue todo. Ni explicaciones innecesarias, ni eufemismos. En solo 5 segundos, George desmanteló por completo la declaración de Fuangai. Redefinió lo que significa ser un deportista profesional y proclamó que ese tema no merecía un segundo más de atención. Inmediatamente, giró hacia el moderador, solicitando la siguiente pregunta. En su rostro no había ira, solo una profunda decepción y la firme intención de no ser arrastrado a ese fango. Los periodistas quedaron paralizados. Este breve intercambio se viralizó al instante. Los usuarios aclamaron a Judge por hablar en nombre de la MLB, elogiando su respuesta adulta y su orden más corta y tajante. El comentario de 5 segundos se convirtió en el titular principal de los medios deportivos. El alboroto alrededor de las palabras de Fuangai parecía destinado a ser un escándalo de un día, un simple incendio en redes. Pero la verdadera tormenta se desató con una acción inesperada posterior. El protagonista esta vez no fue Fuangai, sino su agente. Justo cuando los funcionarios de la MLB intentaban calmar las aguas, el agente publicó abruptamente desde su cuenta personal, dirigiéndose a los fans de los Mets e incitándolos a alzar la voz contra la estructura injusta de la MLB y Otani. El post se difundió como la pólvora, avivando la ira y la frustración de los fans como si echara gasolina al fuego. Al día siguiente, cerca de 300 seguidores de los Mets se congregaron frente a la sede de la MLB en Manhattan, portando pancartas caseras que decían: «El MVP es un engaño, respeten a Fuangai». Gritos de indignación llenaron la calle y el ambiente se tornó ominoso. Lo que debería haber sido un problema de orgullo individual se transformó, gracias a la publicación de la gente, en una protesta organizada contra la institución, obligando a todos los medios a cubrir la escena. Este espectáculo, que arrastró el nombre de la organización Mets, se convirtió en un escándalo que superó todas las expectativas. Sin embargo, la protesta no duró mucho. La policía intervino debido a la obstrucción del tráfico y el ruido excesivo, y la situación se tensó rápidamente. Al ver videos de los disturbios, la crítica en línea se disparó. Esto ya no es una protesta, es un fanatismo descontrolado. La comunidad de fans de los Mets se sintió avergonzada, con muchos condenando: «Esto no es Nueva York. La broma de un solo agente ha manchado la reputación del equipo».
La acción que buscaba defender a Fuangai terminó perjudicándolo a él y a su equipo de la peor manera posible. La MLB reaccionó con una actitud de tolerancia cero. Los funcionarios de la liga denunciaron el incidente como un acto grave que trascendía la conducta individual de un jugador y que sacudía la credibilidad de toda la organización. Se debatió internamente la responsabilidad de la gente. Algunos expertos lo calificaron no como una disputa por el MVP, sino como un problema de la dignidad del deporte. La opinión pública se alineó completamente contra Fuangai y su círculo. El caos provocado por un único post arrojó a los Mets al centro de una tormenta inesperada, poniendo en jaque su confianza y su marca. Al día siguiente de que la controversia de Fuangai se extendiera por toda Nueva York, se celebraron reuniones de emergencia continuas en la sede de la MLB. Según testigos, la sala de juntas estaba cargada de una tensión inusual y el comisionado mantuvo una expresión severa en todo momento. El problema no era la simple insatisfacción de un jugador, sino que el comportamiento instigador de la gente había provocado que la acción colectiva de los fans se descontrolara, amenazando la credibilidad de la liga en su conjunto. La MLB determinó que se había cruzado una línea inaceptable y para proteger la integridad y el orden de la liga, tomaron la decisión de imponer las sanciones más severas en la historia reciente. Tras 48 horas de deliberación, la decisión fue anunciada. Un castigo sin precedentes. En primer lugar, la organización de los New York Mets fue multada por falta de supervisión organizacional. Aunque la acción fue llevada a cabo por un agente que no estaba directamente empleado por el equipo, la MLB consideró grave la incapacidad del equipo para gestionar las repercusiones de su esfera de influencia, responsabilizando a la organización por su gobernanza. Este fallo conmocionó el deporte, redefiniendo los límites de la relación entre equipo y jugador. Y los medios titularon al unísono: la peor decisión en el peor momento para los Mets. Y lo que generó mayor atención fue la sanción impuesta a Fuangai. Fue multado con $600,000 por dañar la integridad de la liga, insultar públicamente el premio MVP y situarse en el epicentro de la consecuente controversia. Más allá de la cifra en sí, el significado simbólico del castigo era monumental. La MLB dejó claro que las emociones individuales no deben desatar un caos que sacuda a toda la liga y que no se harían excepciones. Lo más impactante fue la suspensión de Fuangai para el día inaugural de la próxima temporada. Numerosos comentaristas concluyeron que esto no era solo un castigo, sino una advertencia. La noticia de las sanciones causó conmoción en todo el país. Los programas deportivos convocaron paneles de emergencia donde se escucharon opiniones cáusticas. Esta es una lección brutal contra la arrogancia. Cualquiera que se rebele contra la gigantesca maquinaria de la MLB pagará el precio. Las redes sociales se dividieron en 3 facciones: justo, demasiado severo y merecido. Y el debate se extendió hasta la madrugada. Pero lo innegable era que la postura inflexible de la MLB era una respuesta necesaria a una crisis sin precedentes, vital para proteger la reputación de la liga. El incidente puso de manifiesto el enorme impacto de las declaraciones de un jugador, y dónde se encuentra la línea que no debe cruzarse en el mundo del deporte. Cuando se anunció oficialmente la sanción, Fuangai se presentó en las instalaciones de entrenamiento. Sin embargo, el ambiente que lo rodeaba no era el del clubhouse que conocía. Su andar mostraba una mezcla palpable de duda y pesadez. Los flashes de los reporteros estallaron, y la sombra que caía sobre la espalda de Fuangai parecía narrar que las llamas de la controversia del MVP aún no se habían extinguido. Se sentó, respiró hondo y guardó silencio, como si él mismo aún no pudiera procesar lo que había perdido y lo que necesitaba recuperar.
Aún más simbólica fue la actitud del cuerpo técnico de los Mets. El manager evitó pronunciar el nombre de Fuangai al responder preguntas, y al ser consultado sobre la sanción, se limitó a decir que acatarían la decisión de la liga, sin ofrecer ninguna evaluación o defensa personal. Esta cautela extrema sugería que Fuangai ya no era un jugador con trato especial, sino un punto de crisis que debía manejarse con extremo cuidado, casi como un incendio latente. Dentro del clubhouse, varios jugadores clave evitaron acercarse a Fuangai, y el espacio que normalmente bullía de risas y camaradería estaba cubierto por una extraña y tensa calma. Una grieta invisible ya recorría el núcleo de los Mets. Los medios neoyorquinos percibieron este ambiente con agudeza y a la mañana siguiente publicaron titulares mordaces. Los Mets ya han perdido y aún no han jugado un solo partido. Fue una frase emblemática, dando la impresión de que la esperanza del equipo había sido truncada antes del inicio del Spring Training. Los periodistas señalaron que lo que los Mets habían perdido no era un juego, sino la cohesión, un daño estructural que ensombrecía a toda la organización. Un viento frío soplaba sobre un equipo que debería estar abrazando la primavera. Por el contrario, en la pantalla opuesta se desarrollaba una escena totalmente diferente. Shohei Ohtani, en una entrevista para la MLB Network, sonreía tranquilamente, flanqueado por su esposa Mamiko y su perro de Copin, y comentó con serenidad: tanto Fuangai como Schwarber son jugadores maravillosos. Sus palabras no eran de crítica ni de defensa, sino un símbolo de respeto y compostura, propios de un atleta de clase mundial. En contraste con Fuangai, centro del torbellino, Ohtani proyectaba estabilidad y confianza, pintando un claro retrato de dónde se encontraban ambos. El contraste entre estos dos hombres se convirtió en el símbolo de la temporada que comenzaba. Uno, el hombre que camina hacia la cima de la historia. El otro, el hombre que, tropezando con su orgullo, se deslizó cuesta abajo. El béisbol se narra a menudo con estadísticas, pero esta historia no puede contarse solo con números. Aquí, una fuerza invisible, llamada dignidad, operó con certeza. La primavera acaba de empezar, pero si Fuangai podrá o no hacer de esta temporada algo brillante, dependerá enteramente de lo que aprenda de este suceso y de la dirección que tome. La tormenta ha pasado, pero el eco silencioso que ha dejado perdurará. Estamos ansiosos por el próximo capítulo. Pero mientras la voz de la crítica sigue ardiendo, el hecho innegable que constituye el núcleo de esta controversia es la fría realidad de los resultados de la votación de la Asociación de Escritores de Béisbol de América. El total de 420 puntos que recibió Shohei Ohtani lo colocó en un reino que rara vez se ve, incluso en la historia de la MLB, creando un abismo infranqueable con sus rivales. Cada voto de los 30 periodistas de la BBWAA certificó el regreso de Ohtani como bidireccional y su rendimiento como indiscutible. La tasa de votación superó el 99%, y el hecho de que solo le faltara un voto para la unanimidad es la prueba paradójica de cuán divino fue el dominio de Ohtani. ¿Logrará Fuangai redimirse ante la afición y la institución después de un castigo tan severo? ¿O su carrera será definida para siempre por su arrebato de orgullo? Déjenos sus comentarios abajo. Si les ha gustado este profundo análisis del lado oscuro y el lado brillante de la MLB, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse al canal 306 Open News para que sigamos descifrando juntos los dramas que van más allá del juego.